Latinoamérica, 6 días nada más restan para estos comicios electorales en Venezuela, 28 de julio. Por un lado, el oficialismo Nicolás Maduro, que busca la tercera reelección y con esto cumplirían más de 25 años al poder. Y por el otro está el embajador de la oposición, Edmundo González Urrutia. Digo embajador porque todo el mundo sabe que la lideresa de la oposición es María Corina Machado. Ellos dos han estado recorriendo todo el país, enfrentando diferentes obstáculos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esta misma semana el Nicolás Maduro fue noticia después de haber dicho que si el oficialismo no ganaba en estas elecciones del próximo 28 de julio, entonces el país se bañaría en sangre. Esto trajo diferentes reacciones, no solamente de la interna, sino que también creó matrices de opinión a nivel internacional. Por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva hizo comentarios al respecto, reaccionó y le dijo a Nicolás Maduro que él, si pierde la debe retirarse, aceptar y prepararse para unas próximas elecciones, tal cual como hizo en su momento, y no hacer este tipo de comentarios. Hay que hablar, por supuesto, de las encuestas. Todo tipo de encuestadoras en Venezuela, aún las más conservadoras, marcan una gran distancia entre el oficialismo y ponen, por ejemplo, 30 puntos por encima a Edmundo González Urrutia de Nicolás Maduro. Toda esta semana ya comenzaron a tomarse los centros de votación en Venezuela. Ya esto vuelve a ser noticia porque los ojos se posan en los comicios electorales. Unas elecciones que se dan en un caso muy particular. Recordemos que inicialmente se había hecho el acuerdo de Barbados, donde se iba a permitir a una oposición estar. María Corina Machado no pudo, tampoco la candidata Corina Lloris, que en ese momento había indicado. Y finalmente se dejó entrar a Edmundo González Urrutia, que rápidamente, después de que María Corina Machado volcara a sus seguidores al apoyo de Edmundo González Urrutia, ahora se ha convertido en ese eslogan de Edmundo para todo el mundo. Por otra parte, Nicolás Maduro ha continuado afirmando que él van a ganar estas elecciones, que tienen gran apoyo de los ciudadanos y que esta va a ser una reelección con una victoria jamás antes vista. Quedan días nada más. ¿Y qué le parece si en pantalla vemos cifras, datos de cómo se encuentran los candidatos en esta carrera presidencial? La encuestadora Poder y Estrategia, por ejemplo, préstame suma atención, da a Edmundo González Urrutia con un 64% por encima de Nicolás Maduro con un 21%. El otro 9% es para el resto de candidatos. Recuerde usted, son 10 candidatos que se verán en la plataforma, en esa tarjeta electoral. Sin embargo, pues vamos a ser honestos, la gran contienda presidencial se da entre el oficialismo Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia por la oposición. El resto, un 6% que no sabe, no contesta. Ese 9 y ese 6% lo podemos considerar una población indecisa o desinteresada. Hay que hablar también de los niveles de desesperanza y de hastío que tiene la gente con respecto a la política en Venezuela. Muchos se han todavía quedado en esa idea de hasta cuándo tener que elegir, si finalmente siempre sucede lo mismo con el voto. Bien, pasamos directamente a la siguiente encuestadora, Clear Path, que dice Edmundo González Urrutia alcanzaría un 59% por encima de los votos de Nicolás Maduro, que estarían en un 33%. Nuevamente, de acuerdo acá, en otros un 6% y menos porcentaje para aquellos que no saben o que no contestan. Esto hace referencia a los votantes, a los electores que van a ejercer su derecho al voto dentro del país. Recuerde usted que según la última encuesta de la Organización de las Naciones Unidas, hecha en el 2023, 7.7 millones de venezolanos se encuentran en éxodo mundial, en éxodo en el extranjero. De estos 7.7 millones, se decía, había un porcentaje de 4 millones de venezolanos con la capacidad de poder ejercer el derecho al voto. El hecho es que, a pesar de todo, por todos los obstáculos que se presentaron en cada uno de los países, nosotros especialmente acá en DNews, que le damos cobertura a las noticias latinoamericanas, pudimos observar cómo era una especie de copy and paste todo lo que sucedía en cada uno de los países: Ecuador, Argentina, Perú, todas las dificultades que tuvieron que presentar y desafiar los venezolanos para poder registrarse. Y finalmente, de estos 7.7 millones del grupo de 4 millones que le mencionaba, solamente 69.000 podrán ejercer el derecho al voto en América Latina. Solamente 69.000 votos van a ir a contar en estas elecciones del próximo
próximo 28 de julio. Por eso le decía que estas encuestadoras hablan de la intención, hablan de la claridad de los venezolanos dentro del país. Hablando de intención, ahora le quiero mostrar lo que es la intención de voto, la intención de participación del venezolano hoy en 2024. La encuestadora Poder y Estrategia reza lo siguiente: un definitivamente sí, vamos a ir a votar, un 81%, un número bastante alto en comparación. Hemos estado dando cobertura a lo que fueron, por ejemplo, las elecciones de Uruguay, las últimas en Latinoamérica, o si echamos un vistazo más al norte, Estados Unidos, que se encuentra también en un proceso electoral. Bien, ver un 81% habla de una población que está interesada, bastante interesada en poder ejercer su derecho al voto este próximo 28 de julio. Luego, para un creo que sí, es decir, menos seguridad al respecto, 9%, un aún no lo decido, un 6%, y luego creo que no es un 1%, y el definitivamente no es un 3%. Luego la encuestadora ClearPath dice definitivamente sí, también vuelve a dar un número bastante alto, 60% de intención de votos, habla de una población, de una muestra que quiere realmente ir a ejercer el derecho. Luego, creo que sí, dice 13%, aún no lo he decidido, es decir, una gente que todavía tiene el momento de decidir en esta última semana, una última semana importante, habla de un 12%, creo que no, 8%, y luego un definitivamente no con un 7%. Esta es la información que muestran directamente las encuestadoras para estas elecciones del próximo 28 de julio. El domingo será una decisión histórica. Preguntas que uno se hace en este momento: ¿cómo sería la transición si Edmundo González Urrutia asume finalmente al poder? Le pregunto a usted al otro lado de esta pantalla: ¿cree usted que Nicolás Maduro no vuelva a ser el presidente de Venezuela en estos comicios electorales? Bien, estaremos muy atentos y haremos una transmisión que le quiero compartir. La invitación desde ya, se quede con nosotros este domingo 28 de julio acá en DNews. Haremos cobertura total a lo que sean estos comicios electorales en mi país, Venezuela.